hermanos, que el Eterno les bendiga, todos los hermanos de Facebook y YouTube. Estamos en el seminario Descubriendo la Verdad y damos inicio al séptimo tema en esta preciosa tarde. Trataremos de avanzar lo más que podamos para que no se nos haga muy extenso, como los otros temas se nos ha hecho muy largo, pero como siempre digo, a mí me gusta ir despacio y con buena letra para que podamos ir comprendiendo lo que dice la Escritura. Bien, este séptimo tema se titula Yeshua, evidencia histórica y profética. Hay evidencia histórica y profética de la existencia de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Amén. Entendiendo, amados hermanos, que Yeshua es el cumplimiento de una promesa, de la promesa. Así como Israel fue elegido, como lo estuvimos viendo en este tema anterior, Israel fue elegido para destruir a los gigantes y expulsarlos de la tierra que les correspondía por derecho y por herencia. Yeshua, de la simiente de la mujer, es el cumplimiento definitivo de la promesa hecha a Abraham. En Bereshit, en Génesis, por lo cual vino a destruir definitivamente el reino de las tinieblas, para establecer su reino que no tiene fin. Para conocer la promesa que Elohim hizo a Abraham, le invito a que escuche y estudie todos los temas anteriores, amén, de la enseñanza de Israel, pueblo escogido. Hablamos exhaustivamente sobre Abraham y sobre la promesa que el Eterno le hizo, que Adonai le hizo a Abraham, que él iba a poseer la tierra de los cananeos que estaban habitando allí. Dijimos que por qué era que le entregó la tierra a los cananeos, porque esa tierra de los cananeos legalmente le pertenecía a Abraham y a su descendencia, pero también iba a tener una descendencia tan grande que iba a poblar toda la tierra. Amén. Esa es parte de las promesas que el Eterno le hizo a Abraham. Toda la Escritura está conectada, no son personajes aislados. Lo hemos visto desde que empezamos a estudiar este seminario, Descubriendo la Verdad. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? Lo que conocimos o conocemos como Jesucristo. Su nombre original hebreo es Yeshua. La palabra Yeshua significa salvación de Dios o salvación de Elohim. HaMashiach es el Mesías o el ungido. En Mateo capítulo 16, Mateo 16, para que usted vaya tomando nota, amado hermano. Mateo 16, yo utilizo muchas versiones en esta ocasión, igual que siempre, vamos a utilizar diferentes versiones de la Biblia. Usted puede leerla en su Biblia, la que usted tiene. Quizás varía un poquito los nombres o algunas palabras, pero realmente es lo mismo. Utilizo diferentes versiones por el motivo de que alguna de ellas me dejan más claro el concepto del cual nosotros estamos enseñando. Entonces, en Mateo capítulo 16, verso 13 al 16, le leo de la Biblia o la versión Código Real. Dice: y habiendo llegado Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a todos y a cada uno de sus talmidín o sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos decían: alguno que es Johanán el inmersor o Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Yirmayahu, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, y Yeshua les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Simón Kefa, Pedro, dijo: tú eres Mashiach, el hijo del Elohim que vive para siempre. Esta declaración es importante. Mire qué tremendo, porque Yeshua comenzamos aquí con este pasaje, porque Yeshua, conocemos la historia, conocemos los evangelios, conocemos nuestro Salvador, y Yeshua
hace una pregunta a sus discípulos en la intimidad con los suyos, en una reunión muy personal, le dice, ¿quién dice la gente allá afuera que soy yo? Entonces unos comienzan a decir, bueno, yo he escuchado a algunos decir que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. O que tú eres algún profeta antiguo de antes. Ok, eso dice la gente allá afuera. Pero ustedes que caminan conmigo, que duermen conmigo, que comen conmigo, que predican conmigo, que me conocen, ¿quién dice ustedes que soy yo? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, amados hermanos, porque la religión nos da muchas cosas, pero muchas veces ni siquiera tenemos claro quién es nuestro Yeshua HaMashiach, quién es nuestro Salvador. Amén. Y a veces queremos entenderlo en nuestro concepto latinoamericano o regional de nuestro país y nuestra cultura, y no podemos entenderlo así. ¿Por qué razón? Porque Yeshua, su cultura, él era judío de nacimiento, criado en la cultura hebrea, hablaba el idioma hebreo y tenía el contexto hebreo. Por eso es que nosotros estudiamos basado en el contexto de las raíces hebreas, para poder entender y comprender lo que dice la Escritura. Ahora, cuando ellos empiezan a decir, Yeshua hace esta última pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Yeshua para usted? Alguno dirá, el que me libra de los problemas, el que me ayuda cuando no he pagado la luz, el que me ayuda a esconderme cuando viene el polaco, ¿verdad? No, ¿quién? Pero Pedro da una declaración, Kefa, su nombre hebreo, Kefa. Pedro da una declaración y él dice, tú eres el Mashiach. Tú eres el Mashiach. La palabra Mashiach significa el ungido, el elegido, el escogido. Tú eres el Mashiach. Pero el asunto es que en la historia han habido muchos Mashiach, muchos ungidos. Samuel era un ungido. Elías era un ungido, era un Mashiach. David era un Mashiach. Los reyes de Israel eran Mashiach. ¿Por qué? Porque eran ungidos. ¿Ok? Entonces, pero Pedro dice, tú eres Mashiach, pero no cualquier Mashiach. No un Mashiach más del montón. Tú eres el hijo del Elohim viviente, el que vive para siempre. O sea, te sales del núcleo de los demás. Te sales de lo común. Tú eres el verdadero Mesías, el Mashiach. No eres un Mashiach, eres el Mashiach. No eres un Mesías, tú eres el Mesías. No sé si me entienden. Amén. Ok. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando Pedro hace esta declaración, ¿verdad? De esta declaración tan firme y segura que hace Kefa, que hace Pedro, debemos partir porque Yeshua le dice, bienaventurado eres, Pedro. Porque lo que tú dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, esto no vino por revelación humana. Lo que tú has declarado, esto no es una declaración humana, no es una revelación que alguien te la haya dicho, sino mi Padre que está en el cielo. Esta declaración tuya. Y yo te digo que tú eres Pedro. La traducción al griego, Pedro, que viene de Petra, que significa piedra. Y luego le dice, sobre esta roca edificaré mi Kehilot, o mi iglesia, mi Cajal. Ahora, en Mateo, vamos a verlo aquí, Mateo 16, 18, le leo la Torah viviente. Mire qué tremendo, porque esto es importante
Por eso es importante que tengamos diferentes versiones de la Biblia para poder entender mejor el contexto. En la Torá viviente, que la Torá viviente lo traduce del hebreo y el arameo, oiga lo que dice. También te digo esto, tú eres Kefa. Kefa. Que la palabra Kefa es la misma palabra Petra, piedra, piedra pequeña. ¿Ya? ¿Qué significa Pedro? Piedra pequeña. ¿Qué significa Kefa en hebreo? Piedra pequeña. Tú eres la piedra pequeña. Y sobre esta roca, en hebreo se dice Eben, roca se dice Eben. A él no le está diciendo Eben, él le está diciendo Kefa o Pedro. Tú eres piedra pequeña, pero sobre esta roca, Eben, ¿a quién se le estaba diciendo Eben? A él mismo. Yeshua estaba diciendo, tú eres Pedro, tú eres roca pequeña, pero yo soy la roca. Y sobre esta roca edificaré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no podrán vencerla. Entonces ahí, hermano, ya nos cambia el panorama, porque durante siglos ha habido una confusión enorme respecto de esta declaración de Yeshua, porque a partir de estas palabras de Yeshua, el romanismo, el papado, la Iglesia Católica, el sistema religioso dijo que Jesús estaba diciendo que Pedro sería el fundamento de su iglesia. ¿Cierto o no? Eso no lo enseñaron. Que sobre Pedro sería fundado la iglesia de Cristo. Porque Pedro viene de Petros, que significa piedra. Entonces Pedro es la roca y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que Roma ha dicho. Lo que el papado, lo que el católico, la iglesia romana ha dicho. Pero no es así esa declaración. El Señor estaba diciendo que sobre la declaración que Pedro estaba diciendo es que estaba fundada la iglesia. ¿Sobre cuál declaración que hace Pedro? Tú eres el Mashiach. Tú eres el hijo del Elohim viviente. Sobre esa declaración que ha hecho esta piedra pequeña, yo que soy la roca, ahí voy a fundar, voy a cimentar mi cajal, mi congregación, la asamblea de los santos. Amén. Ahora, hay una traducción antigua hebrea de Mateo 16:18. Esta traducción antigua hebrea, óigalo como dice este mismo, es más extenso, pero es del mismo versículo. Mateo 16:18, la versión antigua hebrea. Dice, yo te digo que tú eres Kefa, y que sobre la masa rocosa que soy, que encima de la piedra cincelada por Adonai que soy, de la roca preciosa de mi fidelidad, de la piedra íntegra que soy, que sobre la roca valiosa que es mi testimonio, que encima de la piedra viva, no profanada por el hierro de la muerte que soy, construiré mi Kehilá, mi templo espiritual, lo que será mi gloria, mi pueblo, mi casa de oración, mi congregación de Kadoshim, de santos que fueron emancipados, liberados, mi asamblea de los que se destacaron por existir dentro del Tanaj en libertad. Y te anuncio que las puertas de Seol no ejercerán fuerza contra ella. ¿Ya? Aquí nos amplía más. Esta versión nos deja mucho más claro que la piedra o la roca sobre la cual es edificado la iglesia del Señor no es Pedro, es Yeshua HaMashiach.
Amén. 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 El sistema religioso dice que sobre Pedro sería edificada la iglesia, pero nada más lejos de la realidad. Lo que Yeshua está diciendo en este momento, eres bienaventurado Pedro, porque lo que acaba de decir no te lo reveló nadie más que el Padre. A Pedro lo hemos conocido como un hombre de carácter fuerte, de emociones incontroladas, pero que en este instante tiene una tremenda revelación o inspiración por parte del Ruach HaKodesh. El Padre le está dando a Pedro diciendo, no, es que Él es el que el pueblo ha estado esperando. Él es el prometido. Una afirmación. ¿Qué significa para los que estudian Biblia, que no ven de boca en boca por estar leyendo Biblia? ¿Qué significa el nombre David? A ver, se los dejo de tarea. Yo lo he escuchado, pero acordarme ahorita. La palabra David, la traducción de David del hebreo al español significa amado. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros leemos en la Biblia que dice que Él levantará el trono de David A la mano. y que Él pondrá en el trono a David, y uno dice, pero ya David murió. ¿A cuál David se está refiriendo? Al amado. ¿Quién es el amado? Yeshua HaMashiach. Está bonito, va a poner a un hijo de David. Claro. Lindo, ¿no? ¿Ya sabe lo que significa su nombre, hermano David? Ajá, Sí, hermano David. Ajá. David, el amado. Se toca la cabeza, ¿verdad? El amado. Usted es amado por Dios, Davidcito. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Bueno. Por eso está aquí, hermano. Sí, Ujú. aleluya, gloria al Señor. Amén, amén. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Dice, a partir de ese momento comenzó Yeshua a hacerle saber a sus talmidín que tenía que ir a Jerusalén, y soportar mucho sufrimiento a manos de los ancianos, de los principales coanín y de los escribas intérpretes de la Torá, y ser entregado a la muerte, pero al tercer día resucitaría. Kefa le llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Adón, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Yeshua, volviéndose, dijo a Kefa, apártate de mí, Hasatán. Satán. Tú no entiendes los planes de Elohim y me estás pidiendo que lo desobedezca. Ahora, cuando a Pedro se le dice Hasatán, hay que entender qué significa Satanás o Hasatán en el hebreo. ¿Qué significa la palabra Hasatán? Ya les dije qué significa el nombre David, amado. ¿Qué significa Hasatán? Engañador. No. Es un engañador, sí, pero ¿qué más significa? O sea, su significado original es adversario. El Satán, adversario. Hasatán, el adversario. Entonces lo que le está diciendo, no es que le está diciendo a Pedro, tú eres el demonio, no. Apártate de mí porque me estás adversando, me estás llevando la contraria. ¿Ya? Eso significa Hasatán. ¿Ya? Estás en contra de la voluntad del Eterno. Y estás queriendo que yo desobedezca al Padre. Entonces, toda aquella persona que lo lleva a usted a querer que usted desobedezca los mandamientos y las instrucciones del Padre es un Hasatán. Apártate de mí, Hasatán, apártate de mí, adversario. ¿Qué es un adversario? Uno que está en contra tuya, que no está de acuerdo contigo. Eso es un adversario, eso es un Hasatán. No se está refiriendo al diablo, al chamuco, como usted lo llame. No, se está refiriendo a que eres un adversario en ese momento. ¿Ya? No es que Pedro estaba endemoniado.
No, es que en aquel momento Pedro se está dejando llevar por los impulsos de sus sentimientos. Pero lo que está diciendo, lo está diciendo de buena voluntad. Amados hermanos, y eso hay que entenderlo. No todas las cosas que parecen ser de buena voluntad es que sean buenas. Ya. Conocemos la historia de Usa, que el arca parecía que se iba a caer y le metió la mano y Usa cayó muerto. No basta con buenas intenciones. Hay muchas cosas que se hacen con muy buenas intenciones, pero que están mal. ¿Por qué? Porque van contrario a lo que dice la Escritura. Y cuando yo hago algo que va contrario a lo que dice la Escritura, yo en ese momento estoy siendo un Hasatán para el Eterno. Amén. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Que no, dígale que está a su lado, no te conviertas en un Satanás. ¿Ah? Un adversario. No te conviertas en un adversario. Amén. Ok, seguimos. Sí lo entendimos, ¿verdad? Sí. Dos revelaciones diferentes en un mismo personaje. Exactamente. Tremendo, porque Pedro dice, en un instante está diciendo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente, y en otro instante se deja llevar por los sentimientos. O sea que en uno sí tuvo revelación del Padre, estaba en el puro espíritu, y en un momento a otro se dejó llevar por los sentimientos carnales. ¿Por qué? Porque él amaba a Yeshua. ¿Lo amaba? ¿Sí o no? Claro que lo amaba. Ahora, entonces ya a partir de esto, ¿por qué debemos de estudiar a Yeshua? ¿Por qué, hermano, nosotros debemos de estudiar a profundidad las Escrituras y no solamente basarnos en lo que se nos dice? Cuando trabajaba en la radio, yo tenía una frase que se volvió como una frase popular. Antes de iniciar alguna predicación en la radio, yo le decía, no se quede con lo que escucha a través de la radio o a través de la televisión o de lo que a usted se le dice desde un púlpito. Tenga usted la buena y sana costumbre de estudiar y de escudriñar las Sagradas Escrituras. Si no estudiamos y si no escudriñamos, nos van a llevar de aquí para allá y de allá para acá. Si nosotros, amados hermanos, estudiamos a Yeshua, ¿es Yeshua el Mesías? Aquí no es simplemente como lo dijeron en otro tiempo, hermano, acéptelo por fe. No, yo tengo que estar seguro a quién estoy aceptando. Yo tengo que saber en qué estoy creyendo. Ya, no es simplemente decir acéptelo en fe. Porque esa palabra fe es mal traducida también. Porque la palabra fe es la palabra emuná. Porque la palabra fe que nos enseñaron a nosotros es crea. Y simplemente crea. Aunque usted no entienda nada, pero crea. No. ¿Verdad? No, pero la palabra emuná ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. ¿Qué significa emuná? ¿Ah? Es creer con obediencia. Oír, creer y obedecer eran los elementos que tenía el padre de la fe. ¿Quién era el padre de la fe? Abraham. Y Abraham oyó, creyó y obedeció. Ahora, por eso es que es importante estudiar la vida de Yeshua. ¿Cuáles son las evidencias de Yeshua? Lucas capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice Lucas, Gilel. Lucas, su nombre hebreo es Gilel. No sé por qué le pusieron Lucas, la verdad. Pastor, pero también hay que ver un contexto ahí, que no todas las Biblias hablan la verdad. Hay que buscar una Biblia que verdaderamente traiga el contexto. Es que hermano, porque si nos vamos a la Reina Valera, tiene más de 2.300 no, más de 3.000 y resto de errores de traducción. Entonces, pero es que vamos a ver lo mismo. Los errores de traducción, todas tienen errores de traducción. Por eso hay que utilizar diferentes versiones. Por eso, para montar un estudio como esto, hermano, no son 2 horas, ni 3 horas, ni un día, ni 2 días, ni 8 días. Son meses. ¿Ya? Escudriñando y buscando evidencias escriturares, y por eso tenemos acá todo este fundamento. ¿Ya? La escalera educativa, la histórica, lo geográfico, lo cultural, todas esas evidencias tenemos que buscarlas para poder
dar veracidad al mensaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros, basado en los estudios que nuestro hermano Rico Cortés nos ayuda, mi maestro, es que nosotros hemos podido ir entendiendo y comprendiendo a mayor profundidad lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, verso del 1 al 4, dice: querido Teófilo, referente a las cosas que han sucedido entre nosotros, muchas personas han tomado a su cargo copilar relatos basados en lo que ha sido pasado a nosotros por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y proclamadores del mensaje. Por lo tanto, su excelencia, como he investigado cuidadosamente todas estas cosas desde el principio, me ha parecido bien escribirte una fiel y ordenada narrativa para que sepas sobre la solidez de las cosas acerca de las cuales fuiste enseñado. Ahora, esto lo escribe Lucas. Lucas le habla a Teófilo, un personaje al cual él está declarando, pero Lucas, yo no sé, para los que no saben, Lucas tenía 3 funciones importantes. Número 1, Lucas era médico de profesión, él era el doctor Lucas. Número 2, él es un historiador. Sabemos que es un historiador. ¿Qué es un historiador, hermano Miguel? De que estudia, un filósofo que estudia la historia a través del tiempo. Ok, y para poder estudiar la historia, ¿qué se necesita? Evidencias de la historia. Investigación. Y él lo está diciendo aquí. Como he investigado cuidadosamente. Lucas no era parte de los 12 discípulos. Lucas no era parte de los 12 apóstoles. Lucas fue un creyente que se convierte a Mashiach. ¿Ya? Y cuando él se convierte, él comienza a investigar, escuchando los relatos de los testigos oculares. Miguel hoy fungió como un testigo ocular de un accidente que miró. Ah, mire, yo pasé y ya estaba así. Eso es un testigo ocular. Ya, cuando usted lo llaman a un juicio porque usted miró un asalto, un crimen, a usted lo llama el juez y, ok, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué vio usted? Yo vi esto y esto y esto, y por allá llaman a otro testigo ocular. ¿Usted estuvo? Sí, yo estuve ahí. ¿Usted vio lo que pasó? Sí. Ok, y tal vez aquel otro testigo vio más que este otro primero. Entonces los 2 relatos se unen y tienen que calzar. Ok, entonces dice Lucas que él comenzó a copilar los relatos de los testigos oculares, a entrevistar y hablar con la gente que sí había mirado lo que había acontecido con la vida de Yeshua. Entonces, Lucas es médico, Lucas es historiador y Lucas se convierte en un evangelista, en un proclamador de las buenas noticias. Entonces, Lucas le habla a Teófilo y le dice: te escribí todo lo que ni tú ni yo hemos visto, pero busqué a los que sí lo vieron, para que tuvieras en orden todo el fundamento de donde tú has creído. No podemos creer solamente así porque así. Debemos creer con bases firmes. Muchos tienen una fe sincera, pero aquí no se trata de qué tan sincera es tu fe. Se trata de qué tan inteligente y firme es tu fe. Lucas le dice a Teófilo: te escribo esto porque yo no quiero que tú seas ignorante. Quiero que cuando te pregunten por qué crees en Yeshua, tú tengas los fundamentos y las bases suficientes para decir: por esto y esto y esto y esto creo en Yeshua HaMashiach como mi Señor y mi Salvador. Eso es tener una fe inteligente.
no simplemente es decir, hermano, crea. Y esa es la fe en la que hemos vivido muchos años. Una fe sin evidencias, sin fundamento, simplemente crea. Es como que yo me suba con el hermano Miguel en un avión que quiere que lo lleve a Alemania conmigo, a Guatemala. Alemania, vamos a Alemania. Y que allá a 10.000, 8.000 pies de altura se abra la compuerta del avión y le digo a Miguel, Miguel, tírese. Pero ¿cómo? Si tírese. No tengo paracaídas. Hermano, crea. Tírese por fe. Y voy de panza. Son como 3 semanas rebotando de montaña a montaña. ¿Ah? Qué bacalao. ¿Ah? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nadie. ¿Ah? Y eso es lo que nos han hecho a nosotros. Crea. Crea, hermano. ¿Ah? Pacte con Dios. Hermano, no tengo. Crea. Venda lo que tiene en su casa. Haga locuras. Y la gente hace locuras. Con buen corazón, con buena fe, con buena intención, pero completamente equivocados. No, hermano, tenemos que tener fundamento. Es por eso que Lucas le escribe a Teófilo y le está narrando, le dice, te estoy poniendo en orden todo lo que está aconteciendo, todo esto así pasó. Mire, yo le aseguro que la fe de ese Teófilo, hermano, nadie lo mueve de ahí. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en Quejilá, Casa de Israel. Presentar los fundamentos de nuestra fe. Los fundamentos, ¿por qué creemos en Yeshua? ¿Por qué antes le decíamos Jesús y ahora le decimos Yeshua? Tenemos las evidencias. Por eso este tema se llama Yeshua, evidencia histórica y profética. ¿Existió o no existió? ¿Es el Mesías o no es el Mesías? En este estudio lo vamos a ver, en este tema lo vamos a ver. Hoy lo iniciamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Lucas le dice a Teófilo que les va a dar todas las evidencias para que él tenga fundamentos de su fe. Tal vez sea sencillo creer en Yeshua, en su divinidad, porque hemos sido enseñados a creer ciegamente. Sin embargo, es necesario tener un conocimiento profundo de la persona de Yeshua y de la Escritura para fundamentar correctamente nuestra fe. Si solamente dependemos de nuestra creencia en lo que se nos ha enseñado y no en la Escritura, en lo que la Escritura establece, seremos engañados, siguiendo doctrina de hombres, y adoraremos a un antimesías que está muy alejado del Hijo del Elohim viviente. A través de este estudio veremos evidencias históricas de la vida y obra de Yeshua HaMashiach. Haremos una lista de más de 300 profecías mesiánicas que Yeshua cumplió durante su vida en la tierra. Más de 300 profecías que se cumplieron en él. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver suficientes. No es solamente decir, yo siento bonito porque yo lo amo y él me ama, él murió por mí y yo lo acepté y soy salvo. Eso es muy romántico y está muy bien. Pero si se me presenta, hermano, ¿cuántos mesías hay? Vemos a uno que se autodenominó Jesucristo hombre. 660. Y un montón de gente va a poner 6666 o la SSS. El tipo se murió y se les acabó la fiesta. Quedó la mujer. Dijo que reencarnó a la mujer. Entonces, sí. Entonces, hermanos, tenemos que tener evidencias. Ahora, en este estudio vamos a ver si realmente esos que se hacen llamar Mesías son el Mesías, o Yeshua, que él mismo se llamó el Mesías. Vamos a ver si es verdad. Aquí lo vamos a comprobar.
Yeshua en la historia universal. El primer argumento a comprobar cuando se trata de hablar de Yeshua es su veracidad histórica. ¿Fue realmente un hombre que existió o fue una invención de Pedro y de los demás apóstoles? ¿Quiénes unieron sus relatos e historias para crear una figura mesiánica que ellos decían era el Salvador del mundo? ¿Se acuerda de que en el tema de la adoración al sol hablamos acerca de que cómo se hacen los dioses y vimos que una de esas formas es los ángeles caídos y los hebeberismos? ¿Qué era hebeberismo? ¿Quién se acuerda? Endiosar a los hombres. Ajá. ¿Qué tal si Yeshua no existió? Si Yeshua no existió, entonces no importa qué tanto usted y yo leamos la Biblia, porque todo lo que dice la Biblia sería mentiras. Si Yeshua no existió, no importa que usted sepa todas las profecías. La profecía se cumplió porque Isaías lo dice y luego en Mateo se cumple, pero no importa, porque si Yeshua no existió, entonces esas profecías son inventadas por alguien y fueron cumplidas de manera inventada. Porque hay muchos, si usted habla con una persona agnóstica o una persona atea, ¿y cómo sé yo que la Biblia es verdad? ¿Y cómo sé yo? No, el papel aguanta lo que le pongan. ¿Sí o no? Sí. Ok. Yo quiero que usted comprenda bien esto. Porque se lo puede preguntar a una persona que no crea en Yeshua. Cualquiera dice, yo creo en Yeshua. Qué bueno. Hay gente que cree en Santa Claus. ¿Sí o no? ¿Existe Santa Claus o no existe Santa Claus? Yo creo en mi mujer me vuelta. Y muchos dicen que Yeshua es un invento igual que Santa Claus. Si Yeshua sí existió, debería haber documentos históricos en la historia de la humanidad, no bíblicos, y relatos de no creyentes y a veces hasta de enemigos de la creencia de Yeshua que demuestran su existencia. Es muy importante comprobar su existencia histórica, ya que si Yeshua no existió, entonces no sirve de nada la Biblia, ni las profecías. Para el escéptico, es decir, el incrédulo, la Biblia nunca será suficiente como prueba, por lo que usaremos referencias históricas de autores no creyentes. Entonces, le voy a presentar evidencias de autores no creyentes para fundamentar nuestro estudio. Amén. Entonces, para saber si Yeshua existió, número uno, y para saber si Yeshua es o no el Hijo de Dios, para saber si Yeshua es o no el Salvador del mundo, para saber si este Yeshua realmente murió en la cruz del Calvario para salvar y liberarnos de nuestra esclavitud al pecado, tenemos dos fuentes para saberlo. Número uno, la fuente histórica. Evidencias históricas y evidencia bíblica, evidencia profética. Amén. Vamos a empezar con las evidencias históricas. En la historia de la humanidad, historia universal. ¿Ok? Le vamos a leer a continuación evidencias. Lo que vamos a leer a continuación es evidencia histórica de la existencia de Yeshua. Son documentos de políticos, de gobernantes y de policías que se mandaban entre ellos acerca de un Yeshua
de un Yeshua. Estos son documentos históricos romanos, no son documentos cristianos. Cornelio Tácito. ¿Quién era Cornelio Tácito? Cornelio Tácito, su nombre de nacimiento es Cornelio Tácito, nombre en latín Publius Cornelius Tácito. Nació, su fecha de nacimiento fue el 55 después de Mashiach, hasta su fallecimiento el 120 después de Mashiach. Y en su libro Anales, en el capítulo 15:44 dice: para suprimir el rumor de que Nerón había quemado la ciudad, Nerón entonces cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el arrebatamiento de todos sus por sus iniquidades. Cristo, o sea, estamos hablando de una persona que no es creyente, una persona que no es nada, es un romano que está hablando de esto que está aconteciendo. Él dice: Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea, en el reino de Tiberio. Pero la superstición perniciosa, reprimida por un tiempo, volvió a crecer no solamente en Judea, donde tuvo su origen este error, sino también en la ciudad de Roma. Esto es un historiador romano que está escribiendo que mataron a un famoso Cristo y que Nerón le prendió fuego a Roma y le echó culpa a los cristianos. Hay historia. Ahí hay historia. Hay documentos históricos de la humanidad. ¿Ya? Esto no es religión. Luciano de... Ay, perdón. ¿Cómo se llama el primer libro? Carlos. Este es Cornelio Tácito. Cornelio Tácito. Luciano de Somosata. Luciano de Somosata. Luciano de Somosata fue un escritor sirio en lengua griega. Uno de los primeros humoristas perteneciente a la llamada Segunda Sofística. Este era un burlador, era como un escritor de obras teatrales cómicas. Era un sátiro, como un bufón, ¿verdad? Dice, y escribió algo que se llama El pasar del peregrino. En esta obra él dice: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo, aún más el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió a hablar de los cristianos de que todos ellos eran hermanos unos de otros. Después de haber transgredido de una vez por todas, negando los dioses griegos y adorando a aquel sofista o maestro crucificado y viviendo bajo sus leyes. Es un tipo que escribe una obra, que escribe algo en son de burla, pero habla de Yeshua. Hay algo que mencionó ahí muy curioso en eso que usted acaba de leer, que dice que fue asesinado en Palestina. Ajá. Y él no fue asesinado en Israel. Es que la tierra, cuando los palestinos toman Israel, la tierra de Israel, le quitan el nombre y le llaman Palestina. Por ejemplo, los emperadores, cuando ellos tomaban posesión de una región, le cambiaban el nombre a esa región. Por eso vemos Antioquía. ¿Por qué se llama Antioquía? Por Antíoco Epífanes. ¿Ya? Ellos toman y como que alguien invada aquí y ya esto no se llama Costa Rica, ahora se llama y le ponen el nombre o el apellido del conquistador. ¿Ya? Entonces, por eso es que estos lugares se llama Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos tomaron ese lugar, le quitaron el nombre Israel y le pusieron Palestina. ¿Ya? Ok. Tenemos otro historiador,
Flavio Josefo. Este es uno de los más conocidos. Yo tengo casi que todos los libros de él. Tito Flavio Josefo nació como Joseph ben Mitallahu, Joseph hijo de Mateo. Fue historiador judío romano del siglo I que nació en Jerusalén de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Y en su libro Antigüedades, en el capítulo 18, verso 3, todo esto usted lo puede buscar en internet, todo eso está ahí a la mano. Porque dice en el verso 3, dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado, aquí le ponen Jesús, pero su nombre era Yeshua, ¿verdad? Él lo escribió como Yeshua, pero las traducciones lo ponen como Jesús. Llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Él era el Cristo. Oiga lo que dice este historiador. Él era el Cristo, el ungido. La palabra Cristo y Mashiach significan lo mismo, ungido. Delatado por los principales de los judíos, Pilato los condenó a la crucifixión. Eso está en la historia. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. En este mismo libro, Antigüedades, en el capítulo 20, en el verso 9, dice, Ananías se reunió en el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Su nombre era Jacob o Santiago. O sea, llamaron a Santiago como testigo, Jacob. Y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores de la ley y los condenó a ser apedreados. Otro historiador o otro sujeto acá de la historia, Suetonio, ¿qué nombre, verdad? Suetonio, así como suena, Suetonio. Secretario e historiador de Adriano, emperador de Roma, del 117 al 138 después de Cristo, después de Mashiach. O sea, pero este no es cualquiera, este es, oiga bien, historiador y secretario del mismo emperador. Amén. 100 años después. En referencia al emperador Claudio, del 41 al 54 después de Cristo, y a los disturbios de Roma del año 49 después de Cristo, Suetonio escribió datos acerca de los cristianos y del lugar que le daban a Cristo en sus ritos. En el libro Vida de Claudio, en el capítulo 25, verso 4, dice, como los judíos estaban provocando continuo disturbio bajo la instigación de Cristos, Claudio los expulsó de Roma. Vida de los Césares, en el libro Vida de los Césares, en el capítulo 26, verso 2 dice, el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Claro, ellos los miraban como dañinos porque estaban convirtiendo a todo el mundo. Plinio II, el joven o el menor se le conocía. Plinio II. Nombre de nacimiento, Cayo Plinio Cecilio II. Nacimiento en Italia, nacionalidad romana. Casi no le ponen nombre, ¿eh? Si alguno quiere tener un chiquito, no tiene nombre, ahí le conseguimos. En el libro Epístolas 1096, escribió Plinio II al emperador
Trajano respecto de cómo tratar a los cristianos. Dice: los hice maldecir a Cristo, algo a lo cual no puede inducirse a ningún verdadero cristiano. Lo hacía para mostrar cuáles eran verdaderos y cuáles eran falsos. Los falsos eran los que maldecían a Yeshua, a estos los dejaba libres y a los verdaderos los mataban. Luego dice que tiene que gente sometida a juicio. Afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera. Se reunieron en el Shabbat y que allí cantaban versos alternados, un himno a Yeshua como un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, o sea, no mentir, ni a negar algo que se les hubiera confiado cuando fuera llamado a dar cuentas de ello. O sea, hacían estos que estaban ahí reunidos en Shabbat y que adoraban a Yeshua y que cantaban a Yeshua y que proclamaban la palabra, hicieron votos de no caer en adulterio, de no defraudar a nadie, de no mentir a nadie. Esto era lo que ellos hacían. Talo, el samaritano. Esto es un escritor. Talo, el samaritano, fue uno de los primeros gentiles que hizo mención de Yeshua en sus escritos en el año 52 después de Mashiach. Talo era un historiador que escribió antes que los autores del Nuevo Testamento, aún antes de los autores del Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento comienza a escribirse después del año 70, a partir del año 70, y este famoso Talo escribe en el año 52 después de Mashiach. Aún antes de que Pablo escribiera sus cartas, aún antes de que todos ellos escribieran, este hombre ya estaba hablando de Mashiach. Un historiador dice: de Talo se sabe muy poco, y ya que ninguno de sus escritos ha llegado hasta nosotros. Pero sabemos que escribió una historia del mundo mediterráneo a mediados o finales del siglo I, porque Eusebio de Cesarea habla de ella. Pero ha sido gracias al cosmógrafo sexto Julio Africano, en su historia del mundo, escrita hacia el 221 después de Mashiach, como nos ha llegado algunos fragmentos de la obra de Talos. En particular, un fragmento en el cual, al hablar del tiempo de oscuridad que se produce durante la crucifixión de Jesucristo, dice que encontró una referencia de ello al tercer libro de historia de Talos. En ese libro dice: Yeshua murió, el cielo se oscurece entonces en Samaria, donde vivía Talo en aquellos años. También se oscureció entonces Talo, como era un historiador, dice, en cierto año se oscureció de repente. Y la Biblia lo dice, que cuando Yeshua muere, una gran oscuridad cayó sobre todo aquel lugar. Julio Africano, que era un creyente, dice esto: Talo, en el tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad como un eclipse de sol sin razón alguna. Según me parece, dice Julio Africano, por supuesto que sin razón, porque un eclipse solar no tiene lugar durante el tiempo de la luna llena. Y fue durante la luna llena, y fue en el tiempo de la luna llena que Yeshua murió, porque en el 14 de Abib. Entonces muestra que sí fue un hecho histórico. Yeshua murió y el cielo se oscureció. Lo dice la historia. Mara Bar Serapión. Mara Bar Serapión, así como suena. No me diga que se lo repita. Mara Bar Serapión. Ajá. Este hombre estaba en la cárcel y le manda una carta a su hijo Serapio. La carta
se refiere al trato injusto de los 3 hombres sabios. Oiga bien lo que dice este hombre. Le escribe una carta a su hijo, él está en la cárcel y él dice, él dice que hubo un maltrato injusto, un trato injusto con 3 grandes hombres sabios. Estos hombres sabios eran el asesinato de Sócrates. ¿Quién era Sócrates? Filósofo. El filósofo, un griego. Pitágoras, ese Miguel lo conoce bien. Matemático, Pitágoras. Y la ejecución del rey sabio. Así le llamaba este hombre a Yeshua. El rey sabio de los judíos. El autor explica que en los 3 casos el delito resultó en el castigo futuro de los responsables por Dios. Y cuando los sabios están oprimidos, no solamente triunfa en la sabiduría al final, sino que Dios castiga a sus opresores. Y la carta dice, carta a su hijo en el año 73 después de Mashiach. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué venganza obtuvieron los hombres de Samos cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. ¿Qué ventaja tuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho su reino fue abolido. Justamente Dios vengó a aquellos 3 hombres sabios. Este no era un creyente, obviamente comparaba a Yeshua con Sócrates y con Pitágoras. Los atenienses murieron de hambre, los habitantes de Samos fueron arrollados por el mar y los judíos destruidos y expulsados de su país. Viven en dispersión total. Pero Sócrates no murió definitivamente, continuó viviendo en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió, continuó vivo en las estatuas de Hera. Ni tampoco el rey sabio murió verdaderamente porque continuó viviendo en la enseñanza que había dado. Un historiador, un hombre que no es creyente, no es cristiano, no es nada. Y habla de Yeshua. Entonces, puede ver que Yeshua sí existió, porque personas que no eran creyentes lo conocían y lo mencionaron en sus escritos. Amén. Amén. Vamos a concluir rápidamente. Si me regalan 10 minuticos más, nada más para terminar con la base histórica. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de Yeshua en los talmudes judíos. Hay 2 talmudes principales, el babilónico y el de Jerusalén. Son el Talmud. Si hemos escuchado hablar del Talmud. ¿Alguien ha escuchado hablar del Talmud? ¿Qué es el Talmud? Son escritos rabínicos. ¿Okay? Son colecciones de escritos rabínicos judíos que comentan sobre el Tanakh. O sea, son comentarios de los rabinos sobre toda la Torá y todo el Tanakh. Es una gran extensión. Antes de continuar con la siguiente parte, déjeme explicarle algo más. El Talmud no es la palabra de Elohim, el Talmud no es la Biblia. Su servidor no le va a predicar del Talmud, porque el Talmud no es la palabra inspirada por Dios. Ahora, que como referencia histórica, sí nos sirve. Hay mucho del Talmud que no sirve. ¿Por qué? Porque son escritos de rabinos que conocen la Torá y hacen comentarios sobre eso. Y nos pueden ayudar en muchas cosas. No en todo, pero sí en mucho. Amén. Entonces, vamos a brincarnos estos. Voy a brincarme esto. Cuando les pase este documento, ustedes lo van a terminar de leer. Pero vamos a lo principal. Yeshua en el Talmud babilónico. Entonces, hay 2 colecciones del Talmud de Babilonia, porque cuando los judíos fueron transportados a Babilonia, ¿verdad? Hasta ese momento lo que existía era la Torá oral. Y ellos empezaron a escribir todas esas cosas. Entonces, en el Talmud babilónico se hace mención a Yeshua con el título Yeshua ben Pandera o Yeshua ben Pantera.
La palabra pantera o pandera es un juego de palabras que viene de Partenos y significa el hijo de la Virgen, en forma de burla, ya que consideraban a Miriam o María como una adúltera que había tenido a Yeshua fuera del matrimonio. Por eso consideraban a Yeshua un hijo ilegítimo, un bastardo. Entonces los talmudistas lo llaman Yeshua ben Pantera, en una forma burlesca. El hijo bastardo, el hijo de la Virgen, entre comillas, ¿ya? En estos libros del Talmud está dividido por tratados. Hay un tratado que dice Variala Sanedrín 43a. Dice: en la víspera de Pesach colgaron a Yeshua de Nazaret, y el heraldo estuvo yendo delante de él durante 40 días, diciendo que Yeshua de Nazaret habría de ser apedreado por haber practicado la hechicería y haber engañado, discriminando a Israel. Que todo el que tuviera algo que decir en su defensa acudiera para alegar en su favor, pero no se encontró a nadie que lo defendiera y lo colgaron en la víspera de Pesach. O sea, eso es lo que dice ahí dentro del Talmud. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Que a Yeshua lo miraban como un brujo, como un hechicero, y que entonces decían, bueno, si hay alguien que tenga algo a favor de él, que venga, y nadie fue. Sí, dicen que él tenía el espíritu del Belzebú. Sí, correcto. Dice en la otra, el otro tratado, el Amoá Uyá, dice: ¿suponen ustedes que para Yeshua de Nazaret había algo derecho de apelación? Era un seductor, era un sedicioso, y el eterno y el misericordioso Adonai había dicho: no perdonarás ni le ocultarás a personas así. Con Yeshua fue diferente porque estaba próximo a la autoridad civil. Los judíos no se echaban por debajo los milagros de Yeshua.9Ellos sabían que Yeshua hacía milagros, pero ellos decían que Yeshua estaba endemoniado y que los milagros que hacía lo hacía por Belzebú. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían: este echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Mateo 9:34. Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Marcos capítulo 3 verso 22 dice: pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Eso hace referencia a lo que dice también el Talmud. Entonces, el mismo Talmud, los mismos judíos que no creían en Yeshua, dan referencia que sí existió, que sí es real. Amén. En la enciclopedia británica, una de las enciclopedias más grandes y famosas de la historia, en una de las ediciones más recientes de esta enciclopedia, se utilizaron 20,000 palabras para describir a Yeshua. 20,000 palabras en una enciclopedia que no tiene nada que ver con religión. Mucho más espacio que se le concedió a hablar de Aristóteles, de Cicerón, Alejandro Magno, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma o Napoleón Bonaparte. Dice la enciclopedia: estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historia de Jesús, Yeshua, que comenzó a oponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Y qué más ahora? Ok, ¿qué está diciendo esta enciclopedia? Que Yeshua o que Jesucristo existió y que antes del siglo XVIII nadie lo ponía en duda que existió. Fue a partir del siglo XVIII, XIX y XX que ponen en tela de juicio la veracidad de Yeshua. Amén. Bien, amados, vamos a dejarlo aquí para la próxima semana ver las evidencias de la profecía, Yeshua en la profecía, y evidencias proféticas de Yeshua. Entonces, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta?
Pastor, Ajá, pero también están las evidencias arqueológicas, ¿verdad? claro. Como la tumba donde supuestamente fue enterrado él, ¿verdad? Yo he escuchado ahí en varios documentales donde se presenta la tumba y mucha gente, y muy visitada. Lo que pasa es que esa evidencia arqueológica no es, ¿cómo le digo? No es tan válida. Porque esa tumba que van a visitar, que es una iglesia católica. ¿Ya? Entonces, como gancho, dije aquí, y bueno, mi maestro rico que va a Israel, ¿verdad? Él, de hecho, tiene trabajo allá en Israel, nos ha mostrado que no es esa. ¿Ya? Sí hay evidencia geográfica y hay evidencia arqueológica y histórica, ¿verdad? Pero esa precisamente no es. Ese más bien se ha convertido en un centro de idolatría. La gente va, se hinca y rezan y besan la tumba, entonces ya eso es idolatría. Sí, también está la parte ¿cómo se llama? El jardín de Getsemaní. Ajá. También el Gólgota. Son partes históricas. Claro. Donde fue crucificado fue en el Gólgota. Y el monte Getsemaní fue cuando fue entregado. Sí, cuando él sudó sus gotas de sangre. Ok, bien, amados. Vamos a orar entonces. Despedimos a los hermanos de Facebook y YouTube, invitándole para que nos sigan en la página Quejilá Casa de Israel en YouTube. Ahí están nuestras enseñanzas, ahí está toda la serie. Desde el principio tenemos varios mensajes allí. Únase a nuestra página, invite a los amigos, denle un like, déjenos un comentario y para que así juntos podamos ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Shalom, que el Eterno me los bendiga a todos. Bendiciones.